hoy, de esta sesión. Vamos a comenzar con él. Bueno, pues primero que nada, bienvenidos a todos al aula de Colón. Y pues vamos a tratar el tema de graficar una función, ¿ok? Lo primero que tenemos que entender que una función, simplemente una función es como algo que transforma las cosas, ¿ok? Imagínense que tenemos una cajita aquí, una cajita, y en esta cajita, dentro de la cajita aquí tenemos una función. Esa función está aquí adentro, ¿ok? Nosotros esta cajita vamos a ponerle o vamos a meterle algo que se va a llamar entrada. Le vamos a dar un dato aquí, un dato, y a la salida vamos a obtener una salida. Es decir, vamos a obtener un dato transformado. Ese dato transformado va a cambiar en función de lo que nosotros tengamos dentro de esta cajita. Por ejemplo, si yo tengo dentro de la cajita una función, ¿ok? Una función a la que le voy a llamar función f de x. Y dentro de la cajita yo tengo que la entrada se va a llamar x y a la x le voy a sumar 1, ¿ok? Esta sería mi función. Mi función va a estar dentro de la cajita. Y yo le doy a la entrada, le doy un valor de, digamos que le doy un valor de 1. 1. Entonces, cuando este 1 entra en la cajita, se transforma mediante la función y esa transformación ocurre matemáticamente aquí, es decir, este 1 es la x, entonces vale 1 y luego le voy a sumar 1, ¿ok? Entonces, a la salida de esa cajita voy a obtener un 2. Aquí voy a obtener un 2. Si yo meto, por ejemplo, a la entrada de mi función, meto, por ejemplo, un 3 y la función dice que lo que hace es sumarle 1, entonces a la salida, bueno, dentro de la cajita lo que va a ocurrir es que vamos a tener un 3, le voy a sumar un 1 y esto va a ser un 4, ¿ok? Muy bien, entonces, una vez que tengamos esta salida la vamos a obtener acá como ese valor, 4. Entonces, esto es una función y las funciones en realidad, las funciones pueden ser muy variadas, pueden ser distintas operaciones matemáticas, ¿ok? Por ejemplo, podemos tener una función f de x donde, por ejemplo, el valor que yo le meta lo multiplique por ese mismo valor, por ejemplo, ¿ok? Entonces, de tal manera que si yo meto un 4 aquí, y la función o lo que resulta aquí en la cajita es multiplicar ese valor por sí mismo, entonces tendría un 4 por un 4. Y esto me daría 16. Entonces a la salida de la cajita de la función tendría un 16. ¿Ok? Entonces, la función es lo que va a hacer, transformar las cosas matemáticas que yo meta aquí. Los números que yo meta aquí los va a transformar. Algunos valores o números o entradas que yo le dé aquí tal vez no van a ser válidos para esa función, pero vamos a obtener a la salida un error o podemos obtener un valor infinito. Bien, bueno, esto es solamente la introducción a lo que es una función. Es un tema que ustedes ya conocen, pero me gustaría que lo recordáramos simplemente. Ahora, muy bien, ¿cómo vamos a graficar una función? Para graficar una función, simplemente lo que vamos a hacer es observar esa función. Vamos a colocar, por ejemplo, aquí vamos a poner f de x que representa a la función, ¿ok? Y vamos a decir que la f de x es igual a x al cuadrado más 3x menos 2. Vamos a decir que es una ecuación cuadrática, ¿ok? Se llama cuadrática porque tenemos un elemento que está elevado al cuadrado. ¿Ok? Ah, muy bien, permítame, déjenme aquí hacer una modificación porque tenemos que cambiar esto a modo espejo, a ver, para que se vea bien. A ver, efecto espejo. A ver, dígame si ahí se ve bien. Hola, hola. Ya se ve bien, ¿verdad? Ya cambié el modo para que se pudiera ver bien, perdón, se estaba viendo en modo espejo, sorry. Una disculpa. Bueno, muy bien. Tenemos una función aquí entonces, f de x. Dijimos que era una función cuadrática porque tenemos un elemento que está elevado al cuadrado. Simplemente recordar que cuando un elemento está elevado al cuadrado, significa que ese elemento se va a multiplicar por sí mismo,
2 veces, porque el exponente me indica, porque el exponente es un 2. Se va a multiplicar 2 veces, ¿ok? Simplemente es eso. Bueno, muy bien. Tenemos esta función aquí y la vamos a graficar, esta función. Para graficar la función, simplemente lo que tenemos que hacer nosotros es armar una tablita. Fíjense bien, vamos a armar una tablita aquí. Y a esa tablita le vamos a dar, simplemente le vamos a dar valores de x. Aquí vamos a poner a x y aquí vamos a poner a f de x, ¿ok? Yo le voy a dar valores aquí. Esos valores tienen que ir en un rango para que nuestra gráfica, se obtenga una gráfica simétrica, por así decirlo. Vamos a darle un rango de valores. Por ejemplo, vamos a darle valores de -1 hasta valores de 1 positivo. Es decir, vamos a tener aquí entonces el -1. Vamos a evaluar esta función cuando x valga -1. La vamos a evaluar cuando valga 0, cuando valga 1. ¿Ok? Vamos a ver 3 valores ahorita para esa función. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer acá con la función? Simplemente voy a ver este valor de x y voy a reemplazar la letra que tengo aquí por ese valor de x que vale -1 en este caso. Para el primer caso tenemos -1. Entonces aquí simplemente vamos a poner, en vez de poner la x, vamos a poner el -1, lo vamos a elevar al cuadrado. Luego vamos a poner más 3 veces multiplicado por el -1 y al final vamos a restar un -2. Entonces vamos a resolver esto que está aquí. -1 elevado al cuadrado, ya dijimos que es multiplicar menos por menos, -1 por -1. Esto nos daría un valor positivo y sería +1. Luego multiplicamos 3 positivo, el signo más por el signo menos nos da menos. Y luego 3 por 1, 3 y luego el -2 aquí. Y hacemos esta suma o resta aritmética que tenemos aquí. En este caso sería +1, -3, nos queda -2. -2 nos queda -4. ¿Ok? Entonces, este valor que yo tengo aquí es el valor que le metimos a la función y le metimos el -1 y nos arrojó en la salida un -4. Entonces aquí voy a poner un -4. Ahora voy a evaluar a la misma función, pero cuando la x valga 0. Si la x vale 0, entonces vamos a ver qué ocurre con la función. F de x sería entonces 0 elevado al cuadrado más 3 multiplicado por 0 menos 2. ¿Ok? Y vamos a elevar el 0 al cuadrado. 0 por 0 ya sabemos que sería un 0 más 3 por 0 sería 0 menos 2. Entonces, ¿qué es lo que nos arroja la función cuando yo la evalúo en 0? Nos arroja un -2. ¿Okay? Este sería el valor. Entonces, cuando la x vale 0, la función de x vale -2. Ahí está el -2. Ahora, vamos a evaluar a f de x otra vez. Pero ahora cuando f de x valga 1 positivo. F de x vale 1 positivo, por lo tanto aquí pongo 1 elevado al cuadrado más 3 veces multiplicado por 1 menos 2, ¿ok? Y resolvemos esto de aquí. Sería 1 elevado al cuadrado es multiplicar 1 por 1. Y eso nos daría 1 aquí. Luego, más 3 por 1, 3 y menos 2. Esto nos daría 1 más 3, 4. 4 menos 2 nos daría un 2 positivo. Entonces, cuando x vale 1, f de x vale 2. Muy bien. Ahora, ya que tenemos esos valores, ¿qué vamos a hacer con ellos? Simplemente los vamos a llevar a algo que ustedes ya conocen, ¿ok? Los vamos a llevar estos valores a un sistema de coordenadas cartesiano, donde vamos a tener un eje en X y un eje en Y. Y vamos a graficar estos valores. Vamos a poner estos puntos ahí. Para eso, pues voy a borrar esta parte de aquí, donde evaluamos, que al cabo ya tenemos los valores acá. Y vamos a escribir aquí la gráfica, ¿ok? Voy a borrar esto de aquí, y vamos a trazar la gráfica, ¿ok? No tengo una regla aquí a la mano, pero vamos a hacer el trazo de estos ejes.
voy a tratar de hacerlos con mi pulso. Ya saben que yo soy un artista, ¿no? Entonces aquí voy a poner mi eje así vertical, que este sería el eje Y, y voy a poner aquí mi eje horizontal, ¿ok? Que este sería el eje X. Vamos a graficar los puntos donde vale X y vamos a graficar los puntos donde vale Y. Ojo, esto no lo había comentado, pero lo voy a decir de una vez. En este caso, f de X también se llama Y, ¿ok? Puedo llamarle Y o puedo llamarle f de X. Muy bien, o sea, que son los valores que se encuentran en la parte vertical. Bien, ya sabemos que aquí en el inicio esto se llama origen, donde se cruzan los dos ejes, y aquí comenzamos con el 0, ¿verdad? Vamos a graficar entonces. X vale menos 1, por lo tanto me voy a ir hacia la izquierda del eje X, hacia acá. Entonces aquí vamos a poner las divisiones, vamos a poner un menos 1 aquí, aquí vamos a poner un menos 2, voy a extender un poquito más el eje para acá y voy a poner aquí un menos 3, voy a borrar esto de aquí, ¿ok? Esto no lo necesitamos, voy a poner para acá el eje y voy a poner aquí un menos 4. Muy bien, ahora vamos a graficar. Cuando X vale menos 1, o sea que yo me tengo que mover hacia el lado, déjenme agarrar otro marcador aquí. Si yo tengo que graficar este punto, menos 1, menos 4, entonces me voy a mover. En X me voy a mover menos 1. Hasta aquí está el menos 1. Me muevo hasta aquí en X. Y luego dice que me tengo que mover en Y o en f de X, me tengo que mover a menos 4. Acuérdense que hacia acá arriba tenemos los valores positivos de Y, pero los valores negativos están hacia abajo del 0, ¿ok? Están hacia acá. Por lo tanto, aquí tenemos el menos 1 en Y, el menos 2 en Y, el menos 3 en Y y el menos 4 en Y. Nos dice aquí que cuando X vale menos 1, Y vale menos 4. Entonces llego hasta aquí al menos 1 en X y luego bajo para acá hasta el menos 4. Quiere decir que donde se interseca aquí este valor y este valor, aquí tenemos nuestro punto 1, que sería menos 4, menos 1, menos 4. Ahora graficamos el 0, menos 2, el 0 en X y el menos 2 en Y. El 0 en X se encuentra justo aquí en el origen. Aquí no nos movemos ni a la izquierda ni a la derecha. Nos quedamos justo en el centro. Y luego buscamos el valor de menos 2. En este caso menos 2 está hacia abajo. Me muevo yo hacia abajo al menos 1. Menos 2. Aquí tendríamos el valor del segundo punto que está aquí. Y nuestro tercer punto sería 1,2. Cuando X vale 1, me voy a mover, me voy a mover hacia la parte positiva del eje X. Y aquí, por aquí tenemos el 1, aquí tenemos el 2, el 3 y el 4. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4. Por lo tanto, aquí nos vamos a mover. Nos dice que nos movamos 1 hacia el eje positivo, el eje X positivo. Entonces me voy a mover para acá. 1. Y luego cuando ya esté aquí en 1, me dice que me mueva en 2 hacia f de X, hacia 2 positivo en f de X o Y. Entonces voy a subir aquí 1, 2. Voy a subir para acá, hasta aquí. Y donde se cruza con el 2, aquí tendría mi siguiente punto de mi gráfica. ¿Ok? Entonces, con estos puntos que yo tengo aquí, simplemente lo que tengo que hacer ahora es unirlos. Los voy a tratar de unir así, más o menos es algo que viene así. Miren. Pasa por aquí, sube por aquí, cruza el eje X y llega hasta acá. Más o menos es algo así. Ahí está. Esta sería mi función graficada, ¿ok? Resumiendo, recapitulando todo lo que acabamos de mencionar, simplemente tengo una función f de x, que esta función f de x va a obtener valores cuando yo le dé un valor a la x, ¿ok? En este caso le dimos estos valores, obtuvimos estos otros y los graficamos en un sistema. Aquí le voy a poner el nombre, se llama sistema de coordenadas
cartesiano. ¿Ok? Entonces necesitamos un sistema de coordenadas cartesianos para poder expresar esta función. Esta función representa un comportamiento en la naturaleza. Por ejemplo, puede ser el cambio de la temperatura durante el transcurso de un día, o durante el transcurso de un año, o de un mes, o de una semana, o puede ser el comportamiento de las calificaciones en la escuela de ustedes, o pueden ser otros fenómenos que nosotros podemos observar en la naturaleza, como la velocidad del viento, la iluminación del sol en un día. Ustedes saben que la iluminación del sol cambia en función de que si está el día nublado, no está nublado, o puede representarnos algunas otras cosas mucho más complejas, como por ejemplo el crecimiento de bacterias en una habitación o en un hospital, en una sala de urgencias, o algunas cosas como por ejemplo el comportamiento de la venta de algunos productos de la industria, etcétera, etcétera. ¿Ok? O también nos puede representar cosas como por ejemplo el número de personas que se enferman por consumir alguna sustancia, o tomar algún líquido, alguna sustancia que está en venta, o puede ser tantos fenómenos que pudieran representarse con una función. Por eso son importantes y por eso es muy necesario que nosotros conozcamos cómo graficarlas. ¿Ok? Bueno, muy bien. Entonces, esto ha sido el tema de gráficas de una función, cómo graficarla. Si hay alguna dudita, pueden escribir en los comentarios, pueden hacerme sugerencias. Recuerden que este tema lo vamos a subir también como un video en TikTok para los que quieran continuar explorando esta situación, y vamos a seguir hablando acerca de este tema. Vamos a hablar acerca de las funciones, los dominios, el codominio, el rango. Vamos a hablar también esto nos va a llevar a hablar acerca de las derivadas y de las antiderivadas o integrales, ¿ok? Bueno, de momento pues sería todo. Les pido que por favor, una vez que esté subido el video, ustedes le den like, lo compartan, comenten, lo compartan con alguien que conozcan ustedes por si necesitan saber de este tema. Y si no, también en un futuro, cuando ustedes los alcance este tema en la prepa o en otro nivel escolar, ustedes puedan consultarlo y ver cómo se resuelven estas situaciones. Muy bien. Bueno, muy bien. Nos despedimos entonces. Saluditos. Muchas gracias por conectarse y pues a descansar. Nos vemos mañana.